Y si el amor no fuera un sentimiento, sino en realidad una falta, pensemos en lo siguiente. Cuando deseas, no estás deseando cosas, deseas algo que te complemente, algo que te complete, algo que te devuelva esa unidad que ya no tienes, que te falta. Por eso el eros, el deseo, no es una cursilería nada más así, sino es realmente una metafísica cruda. Es en realidad la experiencia de que estás incompleto y lo sabes con el cuerpo. Ahora bien, viene una pregunta en este caso. Entonces, ¿amar es necesitar? ¿Es pura carencia? Bueno, no necesariamente. El deseo puede ser hambre, sí, pero el amor empieza cuando el deseo deja de tratar al otro como objeto que me calma y lo reconoce como esa alteridad, como alguien que no cabe en mis fantasías. Esto es muy bonito, muy interesante y ahí cambia todo, ¿verdad? El deseo dice, te quiero para mí, pero el amor pregunta, ¿quién eres tú fuera de lo que yo proyecto? Bueno, entonces, en ese punto, el amor se vuelve una disciplina, sí, una disciplina. Es aprender a no devorar al otro con mis heridas. Devóralo como quieras, ¿verdad? Pero no con las heridas. Es que el amor es aprender a mirar sin poseer, es aprender a sostener esa falta sin convertirla en violencia. Por eso requiere de una disciplina. Y en términos más duros, amar es amar no es encontrar mi otra mitad, amar es dejar de usar al otro como una prótesis de mi vacío. Por eso, el amor verdadero da miedo, porque no te promete completarte, sino más bien te exige verdad. Y la verdad suele doler, y es lo que te muestra el eros, el deseo, que puede ser realmente una máscara, pero también puede ser el inicio de un poderoso camino, el camino del instinto a la ética, el camino del impulso a la responsabilidad. Y bueno, vamos a hablar de una metáfora así en breve, que es una metáfora en náhuatl, que es una imagen que nos dice sin romanticismo, in yolotl in tlapohualistli. El corazón hace cuenta y toma lectura, enumera la falta, interpreta lo que arde, pero cuidado aquí, a veces esa lectura es agorera, confunde lo que es el hambre con destino, la ansiedad con señal y la carencia con el amor. Entonces no es amor, es la falta pidiendo dueño. Aquí es cuando entonces el amor empieza, cuando el corazón aprende a leer con sobriedad, cuando distingue entre arder y amar, entre poseer y reconocer. Ahora bien, si esto te incomodó, pues la verdad es que será la intención, puesto que tu deseo está hablando, pero aún no sabes qué es lo que está diciendo. In yolotl in tlapohualistli. No toca tote que escalante, satepan titotasque y pan oxe olixcopinalisli.